El accidente de tránsito que sufrió y que le dejó secuelas permanentes no es, sin embargo, el momento más duro en la vida de Roger Matus Lazo. La misteriosa y grave enfermedad de su hijo menor le hizo experimentar el dolor más profundo y dejar de un lado su planteamiento meramente científico de la vida para aferrarse un poco más a lo espiritual. El accidente de tránsito le hizo incurrir en gastos médicos inmensos. Además, estaba temporalmente inhabilitado para trabajar y no recibía ingresos. Fueron momentos muy duros para la familia. Así es, eran difíciles. Nosotros vivimos también en una quinta, carretera a Chinandega, ¿verdad? Una quinta donde las condiciones pues no eran tan buenas, ¿verdad? Y a mi papá le tocaba viajar bastante para ir a trabajar a la universidad. Él daba clase en la universidad, ¿verdad? Pero desde esa época él ya había iniciado sus proyectos, pues, ¿verdad? Su primer libro fue su monografía, ¿verdad? Ese fue su primer libro y sí, pues, ¿verdad? Las condiciones eran duras. Vivimos en muchos lugares, por eso vivimos en Juigalpa, en Boaco, en muchos lugares de Nicaragua. Pero pronto se le ocurre una idea que cambiará su vida. Comenzamos en Chinandega cuando el accidente, que quedamos pobrecitos y todo. Él comenzó con unos folletitos y me dijo a mí, recuerdo, mira, me dice, nosotros nunca vamos a salir adelante si yo me quedo como un profesor. Yo voy a comenzar a escribir y comenzar a hacer unos folletos y a publicarlos y eran folletos así, y después comenzó con sus libros. Y yo, como he visto con qué tenacidad, con qué ahínco, con qué entusiasmo él sus libros elaborando. Él, una persona que se levanta, cuando está haciendo sus 2 de la mañana, le roba, le quita horas al sueño para producir. Yo tan pronto comenzaba a dar clases en secundaria, ya escribía folletos, empecé a escribir folletos para apoyarme. Yo no concebía la educación dictando cosas por el estilo. Yo elaboraba mis folletos y se los repartía a los estudiantes y así iba trabajando. Después ya pensé cómo organizar esos apuntes, etcétera, darle un cuerpo, una unidad, estructurarlos mejor, etcétera, y fueron surgiendo los libros de texto. Y fui aumentando, ¿verdad? Fui aumentando los libros. Comencé con 4º y 5º año, y luego hice uno de 3º, luego 2º, 1º, y así cubrí toda la secundaria. Y las versiones nunca me conformé con las primeras ediciones. Siempre sacaba yo una segunda edición mejorada. Sus libros se vendieron rápidamente y fueron utilizados por los colegios públicos para el desarrollo de sus planes académicos. El prestigio ganado con ese trabajo le permitió ocupar varios puestos en el Ministerio de Educación. Su labor lingüística goza del reconocimiento de grandes intelectuales. Roger Matus Lazo de Chontales ha sido la persona, el estudioso más escudriñante, o sea, investigador y prolífico estudioso del idioma español en Nicaragua. No solo del idioma español, sino del español en Nicaragua, sino del idioma en general. Él es producto de la universidad en los años 60, el licenciado, fue el mejor alumno de su generación, ¿verdad? Publicó su tesis sobre el lenguaje de la ganadería, y en los años 90 con una maestría, también con otra investigación sociolingüística sobre el adolescente, el lenguaje de los adolescentes. También tiene un muy importante aporte sobre el lenguaje de los pandilleros, que es pionero en Centroamérica. Pero la felicidad no dura mucho tiempo. Su hijo menor, Luis, enferma repentinamente. La situación es grave porque el diagnóstico es cáncer. El entonces ministro de Educación, Carlos Tunerman, lo apoya para que lleve a su hijo a Cuba, pero ahí le dan una noticia devastadora. Una noche me llamaron, ella no pudo llamarme,
la habían sedado, etc. En la cirugía laparoscópica se movió, algo ocurrió. Y entonces le cortaron algo ahí dentro, y entonces tuvieron que abrirlo. Y me llamó un médico. Y entonces yo lo mismo, yo hablé con el doctor Túnez y me dice, váyase con una clave y ella le van a hablar de la embajada que le van a firmar, y al día siguiente yo estaba en Cuba. Entonces, una situación dificilísima, y un médico cubano que estaba amigo nuestro, nos dijo, ahora sí es difícil. Esto sí, él le voy a decir la verdad, esto es difícil, puede ser que se muera ese niño. Entonces, todas esas cosas que se vivieron y que se sufrieron, lo mandan a otro hospital y le hacen una exploración, y ahí descubren que el niño tiene una peritonitis aguda y estaba por explotarle el apéndice por medio del parásito. Y a partir de ahí ya comenzó la recuperación de él. Cuando le sacaron todo eso, ya dejaron la fiebre. Él era raquítico, así flaquito, era solo su estómago así, y un estado completamente doloroso. El niño pues era su estado anímicamente, y yo pasé noches, heladas noches sin dormir con él allá. Aquí en la noche me dormía en una silla aquí cuidándolo a él ahí. Bueno, fueron noches terribles, pero salimos adelante. Fueron muchos meses de sufrimiento y de desesperanza. Al final se enteraron que Luis nunca tuvo cáncer. Lo que sucedió, la enfermedad, fue porque a mí toda la vida me han gustado los animales y me siguen gustando, ¿verdad? Entonces siempre me gustaron los gatos, tan dañinos que son los gatos, ¿verdad? Entonces parece que un pelito de un gato se me metió por la nariz y se me introdujo, ¿verdad? Ese pelo tenía un parásito, que el parásito lo produce un caracol. Al caracol se lo come el ratón y al ratón se lo come el gato. Tan salado yo que tenía el parásito y se me introdujo en el cuerpo y lo tenía en el hígado. Tras recuperarse del impacto que en toda la familia causó aquel evento, Roger Matus Lasso siguió la producción de sus libros y su carrera docente hasta ser nombrado miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Académico de la lengua, y representa en nuestra asociación el ser el miembro más genuino, porque ha sustituido la labor que hizo hace mucho tiempo el doctor Enrique Peña Hernández. O sea, divulgando en los periódicos, ¿verdad?, semanalmente desde hace 10 años, artículos del idioma, publicando libros de texto, ¿verdad?, y desempeñándose en la educación.